Romanos capítulo 1. Algo bien curioso es que desde que me invitó Adrián, pues yo tenía la intención de venir y predicar algo sobre misiones. Entonces la semana pasada me dijo que habían empezado la carta a los romanos y me dijo que si quería predicar la siguiente porción. Le pregunté cuál es la siguiente porción. Y oh sorpresa, es Romanos 1, 8 al 15. ¿Y por qué digo sorpresa? Porque en realidad es una porción que nos va a mostrar el corazón de Pablo hacia las naciones. Entonces vamos a leer Romanos 1. Una pregunta, ¿en qué versión lee normalmente la NBI? Ok, vamos a leerlo en NBI. Ok, lo tenemos acá en NBLA. Ok, está bien. Voy a estar usando la NBLA y algunas referencias a la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios en Romanos 1 del 8 al 15. En primer lugar, doy gracias a Dios, a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos, verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, gracias por esta iglesia, gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ellos. Quiero pedirte, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo esté con nosotros para hablarnos, para llevar tu palabra a nuestras mentes, pero sobre todo a nuestros corazones, Señor. Que seamos transformados por tu palabra, que nos hables en este momento, nos dirija, Señor, nuestros pasos hacia lo que tú quieres, hacia tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué difícil es entender a los misioneros. Y yo te lo digo, me voy a salir del papel de misionero y voy a verlo yo como iglesia viendo a otros misioneros, porque tengo muchos amigos que son misioneros que están en diferentes partes del mundo tratando de alcanzar a diferentes grupos étnicos. Y yo cuando lo pienso fríamente, desde fuera, digo, es difícil entender a los misioneros. ¿Por qué? Porque las misiones requieren muchos sacrificios, muchas decisiones que desde una perspectiva mundana parecen ilógicas. A mí la gente me dice, oye, estás loco, tienes 4 niños, ¿cómo te vas a ir al otro lado del mundo a un país que es un país muy pequeño, muy pobre? Las misiones requieren decisiones no comunes, gastos y muchos recursos. Muchos recursos que tú puedes decir, oye, esto nos serviría más para esto o aquello, ¿no? Personal. A mí me han invitado, hermanos, a cualquier cantidad de ministerios, porque es como entregas un personal, recursos humanos, estás entregando recursos humanos a esta causa. Y mucho tiempo. Se necesita invertir muchísimo tiempo en preparación, en estudios, en cuando llegas allá, el tiempo que tienes que invertir en el país simplemente para adaptarte a la nueva cultura. Y se hace más difícil entender a los misioneros cuando estás en un contexto ya alcanzado con el Evangelio. ¿Cuándo hablamos de un contexto ya alcanzado con el Evangelio? Es un contexto en el que ya hay iglesias plantadas. Pablo dice más adelante, y vamos a ir a ese pasaje más adelante en Romanos 15, que él había llenado todo con el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico.
¿Qué quiere decir con Pablo cuando dice que ha llenado todo con el evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico? Te la pongo fácil, como tabasqueños esto lo entendemos perfectamente, que desde Huimanguillo hasta Tenosique hemos llenado con el evangelio. ¿Has tenido la oportunidad de ir a diferentes municipios de Tabasco, a diferentes rancherías de Tabasco? ¿Sabes? En cada una hay una iglesia evangélica. Y no solo una. Nos tocó estar predicando en diferentes comunidades de Cárdenas, en todos los C15, C16, todos estos. Y en cada una había una iglesia presbiteriana o una iglesia pentecostal. En todos. Yo decía, esto es de Jerusalén hasta el Ilírico. Llenamos. Entonces, cuando estás en este contexto, y voy a usar el ejemplo de la iglesia presbiteriana, porque la iglesia presbiteriana es la primera que llega aquí. Y hay una explosión misionera de la iglesia presbiteriana increíble, una historia increíble de cómo invirtieron gente, recursos para alcanzar a los tabasqueños. Estaba yo en una de estas comunidades y se me acerca un hombre y me dice, un hombre como de unos 80 años, y me dice, yo me acuerdo cuando era niño y los misioneros americanos llegaban en avioneta porque todavía no habían puentes para llegar a mi comunidad. Y hoy en día nuestra agencia misionera está trabajando mucho en tratar de impulsar a la iglesia presbiteriana de Tabasco para las misiones, porque es algo que en lo que no están involucrados y que no entienden lo que tienen que dar o dejar para hacer esta labor. Y se le está diciendo, volteen a ver atrás a su historia y cómo llegó a ser este movimiento tan grande en Tabasco. Porque es muy difícil entender las misiones desde un contexto ya alcanzado. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver con Romanos? Tiene que ver todo. Esto es lo que estaba pasando entre los romanos y Pablo. Los romanos, la iglesia en Roma, no entendía por qué Pablo no había ido nunca a su iglesia. ¿Por qué nunca Pablo había ido al Imperio Romano, había hecho un ministerio en el imperio, en la capital del Imperio Romano? Esa es la pregunta que tienen los romanos. ¿Por qué el gran apóstol a los gentiles no ha venido a la capital de los gentiles? Esa es la gran pregunta de los romanos, que en parte es lo que Pablo va a querer contestar con su carta. Cuando escribe su carta a los romanos, él tiene esta preocupación de lo que la iglesia en Roma está pensando acerca de él, tanto que tiene que escribir toda esta porción, toda esta introducción, y te voy a dar un tip para que tú puedas entender las cartas paulinas, cualquier carta de Pablo, el comienzo y el final importan. Es decir, la salutación inicial y la salutación final de las cartas de Pablo son la clave para entender por qué Pablo está escribiendo y para qué Pablo está escribiendo. Incluso estas porciones donde Pablo ora por las iglesias como esta que vamos a ver, nos sirven para entender qué son los temas o cuál es el corazón de Pablo hacia esta iglesia a la que está escribiendo. Y aquí lo que vemos en esta introducción, en esta parte, ¿verdad? Que es la segunda parte, vamos a decir, de la introducción a la carta de los romanos, vamos a conocer el corazón de Pablo. Pablo está escribiendo esta carta para explicar por qué no ha ido a Roma y por qué ahora sí piensa ir. Así te lo pongo en esto. Pablo va a explicar por qué no ha ido a Roma y por qué ahora sí piensa ir. Y todo esto tiene que ver con que los romanos no están entendiendo o no estaban entendiendo el corazón misionero de Pablo. Por eso comencé diciéndote, qué difícil es entender a los misioneros, más cuando estás en un contexto ya alcanzado. Cuando eres una iglesia que fue plantada por Pablo, el misionero, pues era una iglesia que sí entendía la visión de Pablo, la misión de Pablo.
Pero los romanos, como no habían sido plantados por Pablo, no entendían la visión de Pablo, el corazón de Pablo, y lo que Pablo va a exponer ahora va a demostrarles un poco de su corazón hacia las naciones. Es por eso que he titulado al sermón Un corazón en deuda con las naciones. Un corazón en deuda con las naciones, porque esta porción lo que nos va a hacer es una radiografía de Pablo, o vamos a decir un electrocardiograma de Pablo, ¿verdad? Para mostrarnos su corazón misionero, presentándonos la deuda que él siente con todas las naciones y cómo esta deuda que él siente es la que dirige sus planes. Porque recuerda, los romanos tienen en mente por qué Pablo no ha venido a Roma. Porque, es decir, ellos tienen en mente qué es lo que dirige los planes de Pablo. ¿Cómo Pablo planea a dónde va ahora y a dónde va después? ¿Cómo Pablo planea su ministerio? Esta porción nos va a demostrar cómo Pablo planea todo por el corazón misionero que tiene. ¿Y por qué hablo de corazón? ¿Y por qué hablo de...? Toda esta porción vas a encontrar en cada una de las oraciones que el sujeto es Pablo. Es Pablo, todo el tiempo Pablo está hablando de él. Entonces esta porción se centra en Pablo, nos demuestra a Pablo. Y no solo eso, Pablo menciona varias cosas que apuntan al corazón de Pablo. Da gracias. La gratitud viene del corazón, no es algo que viene de la mente. Tú no puedes obligarte a agradecer algo. La gratitud nace de tu alma, de lo que sientes. Viene del corazón. Pablo también dice que él anhela, eso es algo que viene del corazón. Él anhela verlos. El anhelo es algo que viene del corazón. También dice al final que él está ansioso. La ansiedad es algo que viene ¿de dónde? Del corazón. Por eso toda esta porción nos está hablando del corazón de Pablo. Además, otra clave es que las oraciones de las cartas de Pablo nos demuestran el corazón de Pablo, nos demuestran quién es Pablo, cómo Pablo piensa, cómo Pablo siente. Y te voy a decir algo, lo mismo pasa contigo. Cómo oras demuestra cómo eres, qué es lo que sientes, qué es lo que anhelas, qué es lo que te preocupa, qué es lo que está en tu mente. Eso es cómo oras. La oración refleja el corazón de una persona. Por eso cuando vamos a las oraciones de Pablo en sus cartas, estamos conociendo a Pablo. Es como estamos entrando al terreno íntimo de Pablo. Y Pablo aquí nos va a demostrar, ¿verdad?, el corazón que él tiene. Son las porciones más personales. Por eso, créanme que cuando estaba preparando esta enseñanza, constantemente estaba pensando, híjole, es que es tratar de meterse a los zapatos de Pablo. Es tratar de ponerse en los zapatos de Pablo, de qué es lo que Pablo está viviendo, está sintiendo en ese momento. Porque es una porción muy personal. Se hace muy personal. Y como se hace muy personal y todo se centra en Pablo, a veces es difícil tratar de aterrizarlo a nosotros. Es decir, cómo todo esto que estamos viendo de Pablo, conociendo a Pablo, lo aplicamos entonces a nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar con esta porción? Entonces, Pablo comienza diciendo, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pablo siente gratitud hacia una iglesia o hacia unos hermanos que no conoce físicamente, que no una iglesia que él no plantó. Y esto nos habla de que el cuate no era envidioso, de que no era un pastor y dices, no, mira cómo está creciendo esa iglesia. No, seguro es porque esa iglesia está haciendo cualquier cantidad de cosas, no, incorrectas. No, a él no le importa eso. Él simplemente escuchó, llegó a sus oídos lo que estaba pasando en Roma, con un grupo de cristianos en Roma, con una iglesia en Roma que está fructificando y que está demostrando su fe, de tal forma que
la reacción natural de Pablo, ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir, la gratitud no es algo que finges. La gratitud no se finge, esa nace. Entonces, Pablo escucha lo que está pasando en Roma y ¿qué nos demuestra esto de Pablo? Que Pablo naturalmente se siente que agradecido con Dios, porque a pesar de que él ni siquiera ha ido a Roma, eso no importa. Porque realmente no es un asunto de Pablo esto es un asunto de Dios. Recuerda, imagínate Pablo, o sea, a Pablo Dios le dice, oye, tú vas a ser mi apóstol para los gentiles. Pero de repente Pablo escucha que la capital de los gentiles ya hay una iglesia plantada y que está siendo una iglesia que está fructificando, está demostrando su fe. Cualquiera en su carne diría, híjole Dios, ¿no que a mí es al que me querías usar para los gentiles? Pero Pablo no está actuando así. Pablo está agradecido con Dios porque escucha cómo en todo el mundo se habla de su fe. Ahora, sabemos, ¿verdad?, que el evangelio no había llegado acá con los aztecas. Esto está hablando de todo el imperio romano. ¿Por qué? Porque la comunicación directa que había con Roma en todo el imperio romano hacía que los cristianos fueran y vinieran a la capital del imperio romano por cualquier cosa, negocios, etcétera, de tal forma que las noticias corrían entre las iglesias del resto del imperio romano de que ya había una iglesia en Roma y que estos hermanos estaban demostrando su fe en la capital del imperio romano. Entonces a Pablo lo pone feliz. La gratitud nace siempre de un corazón que está feliz, ¿verdad?, por algo, por esa noticia que recibe y de cómo el evangelio ha llegado hasta esa zona y está fructificando. Y Pablo quiere hacerle saber a los romanos que él está feliz por eso. ¿Por qué les quiere hacer saber esto? Porque la iglesia en Roma tiene otra idea de Pablo. Está pensando, Pablo no ha querido venir acá. ¿Y por qué Pablo no ha querido venir acá? Probablemente la clave está en el versículo 16, cuando Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y es que seguramente lo que los romanos estaban pensando es que Pablo se avergonzaba del evangelio en el sentido de que Pablo tenía miedo de llevar el evangelio a la capital del imperio romano por lo que podría pasarle. Entonces Pablo está escribiendo toda esta exposición para explicarles, y una de las cosas que primero les quiere decir, yo los amo, yo estoy contento de lo que está pasando allá en Roma, porque tiene ese corazón misionero, tiene ese corazón en deuda con las naciones. Un corazón misionero se alegra cuando el evangelio ha llegado a una ciudad donde no había llegado y da fruto en una iglesia que vive su fe. Cuando tú piensas en lo que está pasando en otras partes del mundo, en una iglesia en tal parte de México, ¿cómo reaccionas? ¿Te da felicidad? Si no te da felicidad natural es porque probablemente no estamos teniendo ese corazón misionero, ¿verdad? Pero si te da felicidad dices, wow Dios, gracias por lo que está pasando allá. Entonces ya es natural que te estás sorprendiendo, alegrando por lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo. Es lo que está pasando aquí con Pablo. Pablo sabe lo que está pasando en Roma y entonces agradece y nos muestra su corazón misionero. Un corazón que se alegra cuando el evangelio ha llegado a una zona donde no había llegado. Y no solo es que ha llegado el evangelio, sino que ha fructificado en una iglesia que demuestra su fe. Y entonces Pablo dice que él ha estado orando para visitarles, ha estado orando por los romanos y ha estado orando para visitarles, pero nota lo que dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo. Yo creo que la cosa está más grave entre Pablo y los romanos de lo que a simple vista vemos. ¿Por qué pone Pablo a Dios de testigo? Porque no fuera a ser que los romanos no le crean. ¿Notas eso? Está poniendo a Dios de testigo. Está diciendo, créanme
que sí estoy alegre de lo que está pasando en Roma. Créanme que sí estoy orando y que he estado orando y planeando por mucho tiempo ir a visitarles. Y si no me creen, dice, Dios me es testigo. Poner a Dios de testigo es porque no hay mucha confianza. ¿Y por qué no hay mucha confianza? Porque los romanos todavía no conocen a Pablo. Saben, han escuchado de quién es Pablo. Han escuchado del gran apóstol a los gentiles. Pero ¿por qué el gran apóstol a los gentiles no ha ido a la capital de los gentiles? Es la pregunta. Entonces Pablo les pone a Dios de testigo y les dice, Dios me es testigo, a quien sirvo en espíritu, en la predicación del evangelio, de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Es decir, que Pablo oraba constantemente por la iglesia en Roma. Siempre en mis oraciones, sin cesar, siempre en mis oraciones. ¿Y qué es lo que Pablo oraba principalmente? Implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Pablo quiere hacerles saber a los romanos que él quiere tanto ir a verles, que ha estado orando, implorando, sin cesar, siempre, de que Dios tenga la voluntad de que él pueda ir a Roma. Yo te preguntaría, ¿qué tan importante es para ti la oración en tus planes? Lo que nos está demostrando ahorita esto de Pablo es que él se movía ministerialmente principalmente por la oración. Es decir, él no iba a ir a un lugar si antes no lo consultaba con Dios. Él no se iba a mover a una nueva zona, él no se iba a enfocar a una nueva zona si antes no oraba. Y cuando tú ves los viajes de Pablo, puedes ver cómo Dios fue guiando a Pablo y fue dirigiéndolo a Pablo. Y cuando Pablo incluso se estuvo desenfocando, Dios tuvo que intervenir así milagrosamente en muchas ocasiones, pero yo creo que la más clara, ¿verdad?, es cuando se le aparece la visión del macedonio. ¿Y por qué pasa esto? Porque Pablo se estaba enfocando en ir a las zonas que ya había alcanzado con el evangelio, y Dios tiene que intervenir. Pero seguramente Dios interviene, ¿por qué? Porque Pablo está orando, le está diciendo, Señor, haz tu voluntad, llévame a donde tengas que llevarme, muéveme a donde tengas que moverme. Es la importancia de la oración para ir. No nos movemos a ningún lado si antes no oramos. Entonces voy a decir, la oración es el primer recurso para cualquier plan que tengamos para avanzar con el evangelio. Cualquier plan que tengamos para avanzar con el evangelio, nuestro primer recurso, la primera cosa de la que echamos mano es de la oración. Como iglesia, ¿cómo oras cuando quieres empezar un nuevo proyecto? Un nuevo ministerio, un nuevo plan de plantación de iglesias. Como familia, ¿cómo oras para decirle, Señor, qué es lo que quieres que... estaba la hermana Ileana ahorita compartiéndole de la necesidad de servidores. Quizás esto es para ti, de que empieces a orar y le digas, Señor, ¿cómo quieres que yo sirva en la iglesia? ¿Cómo quieres que yo sirva en la iglesia? Quiero moverme de tal forma que sea dirigido por tu voluntad. Y lo que Pablo nos cuenta aquí es que él ha estado orando, ahora dice, y que ahora al fin ya nos está hablando de un tiempo. Nos empieza a mostrar los tiempos de Pablo y que por mucho tiempo ha estado orando, pero hasta ahora no ha podido ir a Roma. Y nos muestra el anhelo de Pablo, porque anhelo, dice, verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Por eso te dije, vamos a ver el corazón de Pablo, un corazón que está en deuda con las naciones. Y este corazón en deuda con las naciones de Pablo tiene un anhelo. Los anhelos vienen del corazón.
Las oraciones y los planes que hacemos vienen de nuestros anhelos, de las cosas que deseamos. El problema está, o la pregunta es, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos? Y aun cuando anhelamos y deseamos cosas buenas, pueden que no estén en los planes de Dios. Eso es lo que vemos aquí en esta parte de Pablo, ¿no? Que él anhela verlos. Ha sido un anhelo de él por mucho tiempo. Pero a pesar de que no vamos a decir que no era malo el deseo de Pablo, ¿verdad? Era un buen deseo, era un buen anhelo. Visitar a la iglesia de Roma. Pero no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Entonces, tú puedes tener anhelos, deseos, que incluso son buenos, pero aún así no ser parte del plan de Dios. Ahora, está peor, ¿verdad?, cuando en realidad los anhelos o los deseos que tenemos no son de Dios o no son buenos, sino que son para gastar en nuestros deleites. Entonces es lo que pasa, lo que dice Santiago 4:3, ¿no? Que a veces oramos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros deseos, en nuestros deleites, en nuestros anhelos. Entonces, la oración siempre refleja nuestro corazón. La oración siempre termina reflejando qué es mi anhelo, qué es lo que yo deseo. Y déjame ahorrarte tiempo y palabras diciéndote que cuando tú estás pidiendo cosas, anhelos y deseos que no son de Dios, no sirve para nada. Son oraciones que no van a ser contestadas. Es una petición que no va a ser respondida. ¿Quieres orar de acuerdo a los anhelos de Dios, de acuerdo a los deseos de Dios? Ora con la Biblia, ora la Biblia, deja que la Biblia guíe tus propias oraciones, de tal forma que aprendas a orar a como Dios oraría, con los anhelos de Dios, con los deseos de Dios. Es decir, Dios infunde los deseos y los anhelos a tu corazón y tú oras más acorde a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Pablo para verlos? Es impartirles algún don espiritual. Lo que pasa es que los romanos, Pablo ya era famoso en todas las iglesias. Y los romanos seguramente lo que quieren es escuchar a Pablo en vivo, que Pablo venga a darles sus grandes enseñanzas. Pablo era un maestro, era un teólogo. O sea, lo que ellos querían era, necesitamos que Pablo venga y que nos dé toda su teología, ¿verdad?, del evangelio. Y Pablo dice, quiero ir para impartirles un don espiritual, es para dar mis dones espirituales a ustedes. Es decir, para usar mis dones espirituales con ustedes. Pero me gusta la actitud de Pablo que dice, es decir, que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Ellos ven a Pablo como una figura, pero Pablo está diciendo, a ver, es que no solo ustedes quieren recibir mis dones espirituales, yo también quiero recibir sus dones espirituales. Es decir, Pablo se está bajando de la plataforma, se está bajando de la tarima y está diciendo, quiero estar con ustedes y que mutuamente nos confortemos. Cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Es decir, esto no se trata de Pablo, eso se trata de todos. De tal forma que es un tema, y por eso te dije, las oraciones de Pablo en sus cartas nos van introduciendo los diferentes temas que él va a estar tratando con esta iglesia. Y una de las partes importantes que va a tratar, sobre todo en su conclusión a partir del capítulo 12, después de que explica todo el evangelio, se va a enfocar a la iglesia y a la unidad de la iglesia, porque era una iglesia muy desunida, de dos grupos, los gentiles y los judíos. Y los va a animar a que ellos se unan. Y ya con esto les está diciendo, ¿saben qué? Todos nos necesitamos unos a otros, mutuamente. Yo a ustedes, ustedes a mí, y todos así nos impartimos nuestros dones espirituales. Tanto que una de las porciones de los dones espirituales está aquí en Romanos, y te quiero llevar para que esto cobre un poquito más de sentido. En Romanos 12, del 3 al 8, te lo voy a leer, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes,
que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; el que muestra misericordia con alegría. Es lo que Pablo tiene en mente cuando les dice: quiero ir con ustedes y que mutuamente nos apoyemos, porque yo quiero impartirles un don espiritual, pero quiero que ustedes también impartan sus dones espirituales conmigo. Es como unos a otros. Todos tenemos dones espirituales que podemos impartir a los demás. La iglesia crece junta, mutuamente confortándose por la fe del otro. Entonces Pablo es su anhelo. Es su anhelo ir a Roma. Ha querido hacerlo por mucho tiempo. Ha orado por esto. Pero los planes de Pablo son dirigidos por su llamado misionero. Y los planes de Pablo son dirigidos, vamos a decirlo, por Dios y su palabra. Eso es algo súper interesante de esta porción. Si tú la lees a simple vista y la sacas del contexto de la carta de los Romanos, puedes pensar cualquier cosa de lo que está impidiendo a Pablo ir a Roma. Pero Pablo, él mismo, dice al final de su carta qué es lo que lo ha impedido ir a Roma. Y esta es la clave para entender este pasaje. Por eso inevitablemente vamos a tener que ir a Romanos 15 ahorita, en un momento. Los planes de Pablo para las naciones, porque Pablo dice que ha querido y ha orado mucho por esto. Pero les quiere dar a entender algo a la iglesia de Roma, que él no quiere que ignoren, es decir, esto es lo que quiere que sepan. Es decir, romanos, entiendan esto, no quiero que lo ignoren, quiero que lo sepan bien, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. Es decir, una y otra vez, varias veces Pablo hizo planes para ir a Roma, pero con frecuencia fue impedido. Y es que Pablo había recibido la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso fue lo que vieron la semana pasada, ¿no? En Romanos 1:5. Pablo recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Literal es esta misma frase que tenemos en la Gran Comisión, pantata etne, todas las naciones. Lo que pasa es que a veces la palabra gentil nos desubica de todo el contexto de esa palabra, que en realidad es grupos étnicos, grupos de gente, naciones. Es decir, Pablo tenía un llamado especial para ir a todas las naciones, que el evangelio llegara a todos los grupos étnicos. Por eso Pablo no estaba enfocado en los judíos, sino en los gentiles. Los gentiles son todos los otros grupos étnicos del Imperio Romano. Adelante también en Romanos 15 a 16, vuelve a hablar de su ministerio. Dice que por la gracia que Dios le dio fue hecho ministro de Jesucristo a los gentiles, a las naciones. Tenemos otra vez la palabra etnos, a las naciones, para ministrar el evangelio de Dios y que los gentiles les sean ofrenda agradable. Entonces, Pablo tiene este llamado. Esto es importante entenderlo. Estos son dos pasajes de Romanos que describen explícitamente. Pablo describe a la iglesia en Roma cuál es su llamado, y nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué Pablo tiene que describir a la iglesia en Roma cuál es su llamado misionero? ¿Por qué la iglesia en Roma se está preguntando nuevamente por qué Pablo no ha venido? ¿Qué es lo que le impedía? Porque dice en el capítulo 1 que ha hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora se ha visto impedido. Si sacamos esto de su contexto de Romanos, podemos pensar que le impidió el dinero, que le impidió
el ministerio, la iglesia, que le impidió, no sé, una enfermedad, ¿verdad? Puedes imaginarte cualquier cosa, pero la clave es que Pablo nos dice qué fue lo que le impidió. Y es aquí que te quiero llevar a este pasaje muy clave para entender esta porción de Romanos, Romanos 15, 18 al 22. Romanos 15, 18 al 22. Lo voy a leer todo y después te voy a decir algunas cosas importantes para entender todo esto. Porque no me atreveré a hablar de nada, dice Pablo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Otra vez, etnos, de las naciones, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Y mira el versículo 22. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Algunas cosas importantes que vemos aquí. Lo que ya hemos dicho, que Cristo llamó a Pablo para ser su apóstol. Apóstol es el enviado. El enviado, ¿para qué? Para que las naciones, los gentiles, conozcan a Cristo. De tal forma que Pablo dice que quiere hablar no de lo que él ha hecho, sino de lo que Cristo ha hecho a través de Pablo para la obediencia de las naciones, y cómo ha llenado con el Evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Es lo que va contando ahí. ¿Y por qué Pablo llenó desde Jerusalén a este Ilírico? Porque ¿qué es lo que motiva a Pablo? ¿Cuál es el corazón de Pablo? Su corazón misionero. Llevar el Evangelio donde no ha sido llevado. Llevar el Evangelio donde Cristo no ha sido nombrado. De tal forma que el corazón misionero de Pablo lo que se pregunta es, no, ¿a dónde puedo ir? No. Pablo se pregunta, ¿dónde están los grupos no alcanzados? Pablo se pregunta, ¿dónde están los pueblos donde no hay iglesia? Pablo se pregunta, ¿dónde están los pueblos donde no hay testimonio del Evangelio todavía? Y Pablo dice, yo quiero ir ahí. Y Pablo entonces empieza a planear, y así Pablo fue llevando el Evangelio en todo el Imperio Romano, desde Jerusalén hasta Ilírico. Ilírico es al norte de Corinto, de lo que hoy es Grecia, al norte de Grecia. Desde Jerusalén hasta lo que es Grecia hoy. Había llevado ya el Evangelio a todas las principales ciudades de esta región. ¿Y por qué Pablo se esforzaba? ¿De dónde viene esto? ¿Del simple deseo de Pablo? ¿De simple idea de Pablo? No. Esta es la parte que más me mueve, hermano. Es que Pablo se dirige no por su corazón o por su idea romántica de las misiones, se mueve por la palabra de Dios. Lo que él dice en el versículo 21 es que ha hecho esto porque está escrito que aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. De tal forma que el llamado misionero de Pablo de ir a los no alcanzados no nace de su idea de las misiones, sino nace de la palabra de Dios y del plan redentor de Dios de alcanzar a todas las naciones. Y por esta razón dice, por esta razón, porque Dios me llamó a llevar el Evangelio a los no alcanzados, porque así lo escribió en su palabra, por esta razón me he visto impedido de ir a ustedes. Esta es la razón que impide a Pablo ir a Roma. Pero ahora dice, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré. Es decir,
ahora sí tengo un plan. Pero nota algo, el plan no es ir a plantar a Roma, el plan es pasar por Roma, porque en realidad su plan es ir a los no alcanzados. ¿De dónde? De España o Hispania. Pablo está enfocado en algo. Ese es el enfoque misionero de Pablo. Y el enfoque misionero que las agencias misioneras hoy tienen es el mismo: alcanzar a los no alcanzados. Por eso cuando hablamos de misiones estamos hablando de algo muy diferente al evangelismo. El evangelismo es el que estamos llamados todos a hacer en tu comunidad, a tus familiares, a tus vecinos, a todos. Pero cuando hablamos específicamente de misiones, estamos hablando específicamente de alcanzar a los pueblos no alcanzados con el evangelio. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo tiene este corazón? Vamos a regresar a uno y ya para ir terminando, no se me desesperen. ¿Por qué Pablo quiere ir a Roma? Es porque quiere tener también un fruto entre ellos, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Imagínate, lee esto. Imagínate, los romanos son los que están leyendo esto. ¿Por qué Pablo no ha venido acá? ¿Por qué Pablo no ha hecho nada aquí en Roma? Y Pablo les dice: ya estoy pensando ir. Ya otra vez tengo un plan para ir. Porque quiero también tener un fruto entre ustedes. Es decir, quiero también hacer algo con ustedes. Quiero también bendecirles, como entre los demás gentiles. Es decir, su enfoque sigue siendo el mismo. Y eso nos conduce al siguiente versículo. Versículo 14. Yo soy pro NBLA. Pero versículo 14 es uno de esos pocos versículos que yo encuentro y digo: la Reina Valera aquí gana. Entonces quiero leértelo en la Reina Valera, versículo 14. Y te lo digo porque suelo corroborar normalmente los textos. A griegos y a no griegos. Aquí me gusta más como dice la NBLA. La NBLA dice bárbaros, que es literalmente la palabra que usa en griego. A griegos y a bárbaros. A sabios. Y aquí es un poquito educada la Reina Valera, en realidad es a sabios y tontos. A sabios y a no sabios. Pero esta es la parte que me interesa, que la Reina Valera lo traduce literalmente, que allá dice estoy obligado, aquí dice soy deudor. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo dice que es deudor? ¿Deudor a quién? ¿Deudor por qué? ¿Y por qué te lo digo? Hay una teología del deudor que es una teología muy equivocada, que es la teología de Dios me salvó, entonces estoy en deuda con Dios. No. Ninguno de ustedes está en deuda con Dios, porque Dios ni te está vendiendo ni te está prestando nada. Dios te está regalando. El evangelio es un evangelio de la gracia. De hecho, Pablo es lo que dice: por la gracia Dios me dio el evangelio. Por la gracia Dios me dio incluso el llamado a las misiones. Entonces, cuando hablamos de algo que es por gracia, no hay una deuda. No hay una deuda. Tú no tienes que pagar ninguna deuda con Dios. Tú no vienes, tú no das tus ofrendas. Algunos piensan, dan sus ofrendas, es que le debo tanto a Dios. No, a Dios no le debes nada. Dios todo lo que te lo ha dado de gracia, gratis. Pero Pablo sí dice que él es deudor. Pero oye, Pablo no está diciendo a Dios soy deudor. No, está diciendo que es deudor a quiénes: a griegos y a bárbaros, a sabios y a tontos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo con esto? Sencillo, Pablo está hablando de que él ha recibido su apostolado por gracia, de tal forma que él no debe a Dios, él se debe a ¿quiénes? A las naciones. Porque si has recibido el evangelio de la gracia, entonces dices, ahora estoy en deuda de pasar esta misma gran noticia al resto. Es lo que Pablo está sintiendo en su corazón, es decir, he recibido el evangelio y ahora estoy en deuda
con los que no han recibido el evangelio. De tal forma que a todos, dice, y cuando habla de a griegos y bárbaros está englobando a los dos grandes grupos del Imperio Romano. Los griegos eran todos aquellos que habían sido aculturalizados con la cultura griega, que normalmente es lo que el Imperio Romano, lo que primero el Imperio griego hizo y después el Imperio Romano también continuó con la misma estrategia. Llevas la cultura griega y de esa forma todos hablan un mismo idioma, todos piensan de una misma manera, todos sienten de una misma manera. Entonces son los cultos, los modernos, los que viven en las ciudades. Pero los bárbaros, aunque bárbaros más adelante en el Imperio Romano se le empezó a llamar a los que estaban fuera del Imperio Romano, pero en este tiempo, en los tiempos bíblicos, los bárbaros eran los pueblos que eran minoría. Por ejemplo, cuando Pablo llega a dar a la isla de Malta, él habla de los bárbaros que están en Malta. Es decir, eran pueblos que no hablaban griego, que no tenían la cultura griega, eran pueblos más pequeños, minorías. Y lo que está diciendo es, yo estoy en deuda con las grandes ciudades, con las grandes culturas, pero también con las minorías étnicas. Y sabios y no sabios describe precisamente a estos dos grupos. Es como un tipo de paralelo que está haciendo ahí a griegos, no griegos, sabios y no sabios. Lo que está diciendo básicamente es, mi llamado que fue recibido por gracia me hace tener un corazón en deuda para llevar el evangelio a todos, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya me quedé la Reina Valera, pero voy a regresarme a la Nueva Biblia de las Américas, porque ahí lo dice más interesante, dice, así que por mi parte ansioso estoy. Habla del corazón de Pablo. El corazón de Pablo está ansioso ¿de qué? De también anunciar el evangelio a Roma. ¿Por qué? Porque él quiere anunciar, él está en deuda con todas las naciones. Él quiere que el evangelio llegue a todas las naciones y está tan ansioso que lo que va a hacer a partir de ahí es escribirles el evangelio a la iglesia en Roma. Es como diciendo, estoy ansioso de llevarles el evangelio, pero si no puedo ir, por lo menos ya se los voy a escribir. Y les escribe a partir del siguiente versículo que está directamente conectado, porque inmediatamente dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Es decir, les voy a llevar el evangelio y les voy a escribir ahora el evangelio para demostrarles que no me avergüenzo del evangelio. Pero eso lo verán el siguiente domingo. Para concluir, hermanos, Pablo tiene un corazón para las naciones, tiene un corazón misionero. Y el corazón misionero es un corazón que está en deuda, es decir, que comprende el evangelio de gracia que ha recibido, de tal forma que dices, no puede ser, estoy en deuda de que es para que este evangelio llegue a todas las naciones, a todos los pueblos, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todos. De tal forma que el corazón de Pablo hace que sus planes se muevan de esa forma. Pablo se pregunta, ¿dónde no ha llegado el evangelio? Y eso mantuvo a Pablo ocupado 20 años. 20 años llevando el evangelio a los no alcanzados. Y dice, y ahora ya no tengo más regiones aquí. Esto básicamente nos está hablando de toda la mitad oriental del Imperio Romano, que para la época en que está escribiendo la iglesia en Roma, increíblemente el evangelio de Jesucristo ya había llenado toda esa región del Imperio Romano. Pero ¿sabes qué? Más allá de Roma, del Imperio Romano, todavía no había sido llenada con el evangelio. Y Pablo veía una gran problemática. Esta es la opinión de muchos comentaristas. Veía una gran problemática, es que la iglesia que a él lo había enviado y las iglesias que normalmente apoyaban a Pablo estaban en toda esta región. Pero Pablo ahora tenía el proyecto de que llevaran el evangelio ¿hasta dónde? Hasta España. España era lo último de la tierra. Y seguramente lo que Pablo tiene, la intención que Pablo tiene, porque les dice, voy a ir con ustedes, quiero gozarme con ustedes, pero también quiero que me ayuden a llegar a España. Lo que muchos piensan es que Pablo quería ser de la iglesia en Roma su próxima iglesia enviadora
y por eso mismo escribe esta porción en Romanos 10, donde les dice: ¿cómo pues van a invocar si no creen? ¿Y cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si no les predican? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Yo entiendo que no todos somos Pablos. Ahora, no quiero que te cierres, puede que tú seas un Pablo. O sea, siempre que dice uno esto, dice: no, a mí Dios no me llamó a eso, hermano. Yo te voy a preguntar: ¿y cómo sabes? ¿Cómo sabes si no te quiere llamar a eso también? Y dices: no, eso hay que dejárselo a los jóvenes que tienen tiempo para prepararse. No, hermano, mira, hay una pareja, no voy a decir nombres, ellos tienen alrededor de 50 años. Fueron a visitar a unos amigos cuando estábamos en Kirguistán. Ellos son mexicanos, son de Sinaloa. Fueron a visitar 2 semanas, 3 semanas, son de la iglesia de otra familia misionera mexicana que estaba allí en Kirguistán. Fueron a visitar ahí a ellos simplemente de visita. Vieron, y en la visita Dios les llamó que tenían que irse de misioneros ahí. Se regresaron, comunicaron a la iglesia, empezaron un proceso de educación en una escuela de misiones, escuela de Biblia, 2 años, algo así. Y hoy en día están en Uzbekistán, allá al lado de Kirguistán. Quieren abrir un restaurante, creo, mexicano, y están allá como misioneros. 50 años, Dios los llamó. Por eso te digo, no te cierres. Tal vez tú eres el próximo Pablo. Entonces, si eres Pablo, yo te quiero decir que por lo menos todos deberíamos de tener este corazón de Pablo, que está en deuda con las naciones, que quiere llevar el evangelio a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a todos. Pero de lo que sí no te escapas es que todos somos romanos. Y yo te digo, Dios me ha dado un llamado como el de Pablo, de ir a los no alcanzados, pero también soy un romano, es decir, soy un cristiano también. Y como creyente yo también he recibido el evangelio, y así como Pablo los llamaba anteriormente, ¿verdad? Que ellos eran amados, llamados a ser santos. Ahora Pablo les va también a decir: ustedes también son llamados para esta labor. De tal forma que o eres Pablo o eres los romanos. Y el punto de Pablo es: todos juntos nos entregamos a esta causa, y Pablo quería que los romanos se unieran a Pablo para llevar el evangelio a España. De tal forma que mi ánimo, y es lo que hemos visitado muchas iglesias, hermanos, en Tabasco las últimas semanas, casi cada domingo, y es nuestro corazón, es ver a la iglesia tabasqueña. Hermanos, son un pueblo grande. Los tabasqueños, hermanos, los creyentes tabasqueños, hermanos, hemos ido a iglesias de todos colores y sabores. No tiene que ver con denominación ni con qué agrupación. Esto es algo que debe arder en el corazón de toda la iglesia. ¿Dónde están los no alcanzados? ¿Dónde está la próxima España a la que hay que alcanzar con el evangelio? Vamos a hacer algo para alcanzarlos. Vamos a hacer algo para llevar el evangelio a esa zona. Entonces, es mi ánimo para ustedes que si no eres Pablo, por lo menos seas como los romanos. Ahora, ¿qué pasó después? No sabemos. Hay una tradición que dice que sí, que Pablo sí llegó a España. De hecho, hay un monumento en la costa española donde dice que ahí estuvo Pablo, pero es pura tradición. La Biblia no nos cuenta nada. Es más, la Biblia nos da a entender que parece que no, y que Pablo al final fue capturado en Roma y fue decapitado. Pero lo que sí pasó es que el evangelio sí llegó a España. No por Pablo, y no sé si fue esta misma iglesia, ya lo sabremos. Yo espero que sí. Yo espero que aunque Pablo murió, esta iglesia haya dicho: Pablo tenía la intención de ir a España y vamos a enviar a alguien que vaya a España. Yo espero que nos llevemos esa sorpresa. Pero el punto es ¿cuál es tu corazón hacia las naciones? Quiero que conozcas a Pablo a través de este pasaje y haya sido impregnado un poquito
de la visión que Pablo tenía, del corazón que Pablo tenía y cómo esto guiaba sus planes y sus propósitos. Ponte de pie y vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Dios, gracias, Padre, porque nos permites conocer a este hombre al que tú usaste. Por gracia, Señor. Nos permites adentrarnos un poquito al corazón de Pablo, pero más allá, tu corazón. Lo que siempre fue tu plan. Que los que no han visto, vean, y que los que no han oído, oigan. De tal forma que queremos alcanzar a esos grupos. Queremos que tú nos dirijas a esos grupos. Queremos que tú nos abras las puertas para que tu evangelio llegue a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. De tal forma que nos muestres una visión global, nos muestres una visión de alcanzar a los no alcanzados, Señor. Padre, si tú quieres levantar a un Pablo aquí, Señor, hazlo. Llámalo, ponle en su corazón de tal forma que no lo dejes en paz con esto y se entregue a tu causa, y que tú también bendigas, fortalezcas y ayudes a esta iglesia, Señor, para que sea luz en las naciones. Que tú les des una visión para alcanzar a los no alcanzados y sean movidos, Señor, sus planes sean movidos por el mismo corazón que Pablo era movido, que se sentía en deuda para llevar este evangelio que recibimos por gracia, y también por gracia queremos darlo a los demás. Avívanos, Señor, para el evangelismo, avívanos para el discipulado, avívanos para alcanzar a otros, para llevar este evangelio a otros, pero no solo aquí en Villahermosa, no solo aquí en Tabasco, sino en todo el mundo, Señor. En tus manos nos ponemos y queremos pedirte tu bendición siempre, en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.